El pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. Un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Y al ver las multitudes, tuviste compasión, porque dispersas estaban. Vamos a leer en Lucas capítulo 10 desde el versículo 25 en adelante, un pasaje muy conocido y muy famoso, no solamente en la iglesia cristiana, pero fuera de la iglesia cristiana. Dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Se está dirigiendo a Jesús este intérprete y quiere probar a Jesús. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley como lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia, en el original dice sintió compasión. Diga conmigo: sintió compasión. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Es la pregunta de Jesús. Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, lea en voz alta: ve y haz tú lo mismo. Mi tema en el día de hoy, ¿están listos? El camino de la visión, el amor por el prójimo. El camino de la visión, el amor por el prójimo. Repítalo conmigo, diga conmigo: el camino de la visión es el amor por el prójimo. Es decir, que nosotros vamos caminando o corriendo a causa de la visión, pero el camino es el amor por el prójimo. Ahora, algo interesante y maravilloso es que la visión es una visión hacia la eternidad, porque todo aquel que sea salvo dentro de esa visión va para la eternidad, pero todos aquellos que nosotros ayudemos a salvar en New Jersey y en las naciones irán hacia la eternidad. Entonces, el camino hacia la eternidad es el amor al prójimo. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Le pido que tome notas, que esté atento, que no se distraiga. Gloria a Dios. Hace 22 años fuimos enviados desde Freeport Bible Center en Nueva York. Llevábamos 10 años trabajando allá. Yo era el director de lo que algunos llaman en su país el colegio, aquí lo llaman la academia. Teníamos hasta 6º grado, una academia cristiana. Mi esposa era la administradora de todo el ministerio Freeport Centro Bíblico Internacional y de la iglesia Freeport Bible Center. 10 años trabajando, congregándonos, siendo ministros. Fui pastor de jóvenes,
era pastor asociado con el del apóstol Carlos Luis Vargas, y predicaba, enseñaba, discipulaba, aconsejaba, todo el trabajo que se hace allá. Pero fuimos enviados aquí a comenzar de cero. ¿No le da usted gracias a Dios que el Señor nos envió aquí, a mí y a mi familia, y usted hoy está sentado en lo que Dios tenía en su corazón? Y cuando vinimos aquí, comencé a plasmar una visión de qué es lo que Dios quiere hacer en ese momento, qué es lo que Dios quiere hacer con esa iglesia. Y voy a hablar la visión, pero voy a meter términos que no están escritos en la visión original, pero que son lo que hemos estado haciendo. Entonces esa visión leyó la noche que la lancé, que habían 7 personas, eran mi esposa, mis 2 hijas, mi persona, somos 4, 3, 2 hermanas y un hermano que vinieron a ayudarnos, y algunas personas, unos 10 o 12 personas que estaban llegando ahí a curiosear. Entre esos estaba nuestro hermano Víctor Ismael. No sé si estaba la noche de la visión, que lo pusimos en un acetato puesto a la pantalla allá en la Washington Street. Y la visión se leía: es nuestra visión la de levantar una gran iglesia, una iglesia de impacto e influencia a nuestra comunidad y al mundo. Una iglesia que se ocupe, levante la mano la iglesia, porque a veces creemos que entonces era levantar un cuerpo de creyentes, la iglesia, una iglesia que ayudará a la gente en sus necesidades espirituales, emocionales, físicos, materiales, de acuerdo a lo que tengamos, porque uno no puede dar lo que no tiene. Hay gente que tiene expectativa de que uno le dé algo y no lo tenemos. Una iglesia que predicará el evangelio para que toda persona que no es salva, que está perdida en este momento, que se iría a una eternidad sin Cristo, reciba a Jesucristo, se salve, predicando el evangelio de Jesucristo a tiempo y afuera de tiempo. Una iglesia que levantará a los creyentes, edificándolos, enseñándoles bien la palabra, la sana doctrina, los principios, los valores, a través de discipulado, a través de las prédicas, a través de las casas de esperanza, a través de las conferencias, para que ellos prosperen en el alma y asimismo prosperen en todas las cosas y tengan salud, para que ellos puedan entonces cumplir el propósito de Dios para el mejoramiento de la vida de esos creyentes. Una iglesia que nos amaremos los unos a los otros y nos ayudaremos mutuamente. Una iglesia que no se olvidará de las generaciones que vienen detrás de nosotros, sino que será intencional en educar y edificar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, para que todo lo que se mueve, toda la porquería que se mueve hoy en el mundo para dañar los corazones de los niños y ganárselos para esas cosas, sea erradicada de sus corazones, y así levantar una generación poderosa sobre la tierra. Yo no sé cuántos quieren descendientes que un día, si Cristo no ha venido, digan: mi abuelo fue en Centro Bíblico de New Jersey y los principios que yo tengo se los heredé a mi bisabuelo. Hay que pensar, hermano, con una visión futurista, una visión generacional. Una iglesia que dará por gracia lo que por gracia recibió. A nosotros nos ayudaron al comienzo desde Freeport Bible Center porque no teníamos para hacer esto. Pero dije, es una iglesia que se convertirá en una iglesia que dará por gracia lo que por gracia recibió. Y de ser una misión se convertirá en una iglesia misionera que ayudará a otros a levantar iglesias en otros lugares. Una iglesia que tendrá una pasión intensa por Dios. Si hay algo por lo que un creyente debe estar apasionado, es por Dios. No por el equipo de soccer al cual sino por Dios. Está bien que tengas un equipo de soccer, y sorry porque hay que diferenciar soccer de fútbol, ¿no, José? Fútbol es fútbol y soccer es soccer. Hay gente que son apasionados por un equipo y por Dios son cristianos y son fríos. Cae hielo cuando se les menciona al Señor Jesús. Una iglesia que tendrá un día propio. Imagínense, estamos rentando un pedacito ahí donde caben como 20 sillas y yo estoy hablando de eso. Pero 22 años después hemos tenido un caminar con el Señor. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno y estamos aquí. Y tenemos 4 lugares en New Jersey y hemos abierto misiones en Nicaragua, enviando dinero, apoyando espiritualmente. Mensualmente se envía dinero para la escuela allá. Apoyamos a la familia. Entonces ese fue el pastor Percy. Luego enviamos a la familia Ortega
ellos dos con sus dos hijos, y también se abrió la iglesia. Y la iglesia es una iglesia que ahorita está en una condición linda, según me cuenta el pastor. Hace poco estuve allá y la iglesia estaba linda, y ahora me volvió a escribir y mandó un mensaje de voz y me dijo: no, estamos ganando gente. El ministerio que tienen para ir a la prisión, a las dos prisiones que hay allá cerca, y visitar los presos y contactarse con sus familias. Luego entonces, antes de eso, habíamos abierto la fundación Centro Bíblico Casa del Alfarero en Palmira. Por 19 años, casi 20, hemos estado invirtiendo en la niñez del Valle del Cauca, en el Carmelo, en Palmira y ahora en el Bolo San Isidro Palmira. Para los que saben de eso, que no son sino como dos. Gloria, hay más, ok, gloria. No, ¿verdad? Yes. Ustedes saben dónde es eso, ¿no? Venimos de allá, gloria a Dios. Saludos. Gloria a Dios. Amén, ya, gloria a Dios. Eso, traigan más gente de Palmira. Díganle: mira, hay algo que estamos haciendo grande en Palmira, porque hay muchos palmiranos aquí en el área. Gloria a Dios. Y de hecho hay gente que me pregunta: ¿y es que usted es de Cali? ¿Y es que usted es de Palmira? Le digo: es que yo no necesito abrir una misión en el lugar de donde yo soy, sino al lugar donde Dios diga. Comenzamos a contribuir también con Freeport Bible Center en el trabajo que ellos hacen excelentemente en Honduras con la Ciudad del Niño, y todavía colaboramos. Creo que en octubre voy para allá. Luego enviamos a los pastores Díaz para levantar iglesia. Ya no era solo la fundación, sino la iglesia en Colombia. Ahora tenemos un colegio. Estamos educando niños en esa comunidad. También hace un año y un poco más veníamos colaborando con niños en Cajolá, Guatemala. Y entonces tenemos allá a los hijos, o bueno, al hijo y a la nuera de nuestra hermana Fabiola, amén, que están encargados de los niños, Juan Carlos y Cindy, y a la hermana Soledad, que estuvo aquí, y en su casa es donde construimos una enramada, o ¿cómo llaman? Un galerón, pero bien hecho, no se imagine algo mal hecho, por favor. Y estamos ahí trabajando con esos niños y trabajando, eso es poco a poco hasta que más cosas se desarrollen. Ayer alguien me dijo: ¿y por qué no abrir una iglesia en tal parte? Y el asunto no es eso. Le dije: ¿y dónde está la pareja para enviar? Nadie levanta la mano, ¿no? Nadie se quiere ir de aquí. Pero Pastor John y Pastora Sandra se fueron. También hace poco empezamos un trabajo este año en Ecuador, cerca a Guayaquil, en el área de Guayaquil. Y allí estamos trabajando, gloria a Dios, con los pastores Eduardo y Ligia, y por supuesto con la ayuda de nuestros hermanos Alejandro y Carmen Tobar, que tienen una propiedad allá. Así de que estamos, hace 22 años eso no se veía. Entonces esto es la iglesia, levante la mano la iglesia, es ustedes conmigo, nosotros juntos aquí, pero no solamente ganando gente aquí, tocando gente aquí con el evangelio para salvación y transformación de vida, pero también en otras naciones. Y cuando eso comenzó, quizás más de uno diría: está loco, viene a hablar grandezas. No son mías, son de Dios. Y Dios me lo ha comprobado a mí, y Dios se lo ha comprobado a cada uno de ustedes. Y por eso debemos caminar y correr a causa de la visión que Dios nos ha dado. Usted es parte de algo grande. Dígale a su vecino: eres parte de algo grande. Dile: no simplemente de una congregación donde vienen los domingos. Dile, no simplemente de una congregación donde se viene el domingo. Dile: eres parte de algo más grande que tú y yo. Aleluya, gloria al Señor. Eso es la iglesia, y así tiene que ser la iglesia. Amén. Ahora, hoy quiero enfatizar el amor al prójimo, porque sin amor al prójimo no podemos cumplir la visión. Entonces, una de las cosas que nosotros comenzamos a mirar en el pasaje que leímos, porque el pasaje tiene dos cosas. Tiene, número uno, una conversación de Jesús con un experto en la Biblia, lo que había hasta ese momento, y tiene la historia que Jesús da acerca de lo que se conoce como el buen samaritano. Ahora, importante que entendamos que la parábola del buen samaritano está relacionada con tu fe en Jesús y con mi fe en Jesús, ¿cierto? Y si está relacionada con Jesús, está relacionada como su muerte y resurrección nos da esperanza. Porque entonces, pastor, ¿qué quiere decir? Que muchas personas
toman esa parábola y la sacan del libro de Lucas o la sacan de la Biblia y la usan sola sin tener en cuenta que esa parábola tiene que ver con la redención, con la salvación, con la vida eterna y con la obra de Jesucristo a través de su iglesia en la tierra. Es más, hay gente incrédula que usa la parábola del buen samaritano para hacer buenas obras. Hay millonarios y billonarios que construyen escuelas en África, que cavan pozos de agua. Pero la pregunta es si eso traerá vida eterna. Porque todo lo que se haga separado de Jesucristo y de su evangelio traerá el alivio a una necesidad presente, a una necesidad temporal, pero no traerá lo más grande, gloria a Dios, la vida eterna para la gente que recibe esa bendición, y sobre todo el que haya un legado generacional de lo que Dios quiere hacer en la tierra. ¿Dónde están los creyentes esta mañana aquí? Gloria a Dios. Entonces no podemos tomarla y simplemente hablar de buenas obras. Y una de las cosas que sucede es que cuando este hombre le pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Este hombre le contesta que no solamente debe amarse a Dios, pero que también debe amar a su prójimo como a sí mismo. Y Jesús le aprueba su respuesta. Ahora, amar a tu prójimo como a ti mismo no tiene que ver con autoestima. No quiere decir, si yo tengo buena autoestima, yo voy a hacer algo bien por los demás. No, diga conmigo, no tiene que ver con autoestima. Porque a veces creemos que amarnos a nosotros mismos es buena autoestima. No tiene que ver. Es más, yo quiero decirte algo: cuando tú sirves a alguien de parte de Dios, se te levanta la autoestima. Están fríos. Cuando tú sirves a Dios, aleluya, de parte de otros, se te levanta la estima, porque te dices: wow, sirvo para algo y le sirvo a Dios. Entonces echamos a un lado la psicología barata. Sorry, psicólogos y trabajadores sociales que estudiaron psicología. A mí me gusta hablar con mami, porque ella no estudió mucho, pero tiene más sabiduría que algunos académicos. Por eso es que a veces Glenn y Stephanie se la llevan allá una semana entera. Sí. Diga conmigo, entonces, ¿qué es amarse a sí mismo? Amarse a sí mismo es acerca del hecho de todo lo que nosotros pensamos que nos hará felices. Entonces, por ejemplo, nosotros evitamos el peligro. Evitamos las cosas que nos hacen daño. Evitamos tener un accidente. Evitamos tomar cosas que van a dañar el organismo. Evitamos meternos en situaciones que nos podrían traer la muerte. ¿Qué más hacemos? Ponemos un techo sobre nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque nos amamos a nosotros mismos. Compramos abrigo para el invierno. ¿Por qué? Porque nos amamos a nosotros. Estoy hablándole aquí a los de Estados Unidos, los que me van a oír en Latinoamérica, pues no entienden eso allá en Palmira a 90 grados todo el tiempo. Nos protegemos de los miembros. Hacemos ejercicio porque nos amamos a nosotros mismos y queremos. Ahora entendemos que es bueno para el sistema cardiovascular. Los que estudian quieren tener buenas notas, buenos grados, como dicen ustedes, en su escuela. Queremos un trabajo que nos provea lo que necesitamos. Yes, no, maybe. ¿Por qué? Porque nos amamos a nosotros mismos. Queremos que nos traten justamente. Dígame un amén, por favor. Y queremos que la gente nos vea como nosotros somos y no que nos maljuzguen. Todo eso tiene que ver con amarse a uno a sí mismo. Entonces, amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos es ayudar a la gente a guardarse de las cosas que les hace mal y ayudarlos a que obtengan las cosas que ellos quieren para vivir bien. Voy a dejar que lo piense. Amar al prójimo es querer para ellos, guardarlos de las cosas que les harían daño. En su integridad física, en su cuerpo, en su alma, en su mente, en su familia, en su economía, en su vida. Y querer que ellos obtengan todo lo que necesitan para vivir una vida de calidad. Eso es lo que es amar al prójimo. El apóstol Pablo dice en el libro de
Corintios, hablando de los esposos y las esposas, dice: esposos, amen a sus esposas como a sus propios cuerpos, es decir, como a sí mismos. Dice: el que ama a su esposa se ama a sí mismo. ¿Ok? Porque nadie ha odiado su propia carne, sino que la nutre y la cuida. Eso es amarse a sí mismo. Entonces, amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos es hacer que el propio cuidado que nosotros tenemos de nosotros mismos sea la medida para tener cuidado de los demás. Que el propio cuidado que tenemos de nosotros mismos para vivir bien, para vivir sanamente, para vivir con calidad, para vivir en paz, para vivir saludables en espíritu, alma y cuerpo, sea el mismo cuidado que tenemos para con los demás. Vivimos en una sociedad individualista y egoísta que no te anima a eso. Por eso tenga cuidado con lo que consume, que te anima solo a tus cosas, a tu prosperidad, a tu bienestar, sin que pienses en los demás. Eso es lo que es amar al prójimo, y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, millones de creyentes aman esta parábola, pero ignoran las enseñanzas de Jesús. Solo quieren: oh sí, hay que ayudar, hay que ayudar, hay que ayudar. ¿Por qué? Porque entonces, ¿por qué, pastor, usted me dice eso? Porque es desobediente, es desobediencia a Jesús, ¿cierto? Tomar esta parábola, sacarla del evangelio, sacarla de la Biblia, para crear tu propia manera de hacer buenas obras sin tener en cuenta a Jesucristo y su obra. Tú no puedes crear como cristiano tu propia manera de hacer buenas obras sin tener en cuenta a Jesucristo y su evangelio. Tú debes hacer buenas obras teniendo en cuenta a Jesucristo y su evangelio. Porque cuando tú haces eso, tú lo que estás haciendo es quitando que vendrá un juicio final. Quitando que hay una salvación a través de la sangre de Cristo y de su sacrificio. Quitando que hay un arrepentimiento que nos puede ser dado. Quitando que hay una fe que nos es dada para salvación. Quitando que hay una justificación de parte de Dios. Quitando que Dios quiere hacernos criaturas nuevas para que nosotros entonces podamos hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque Dios preparó obras de antemano para que tú anduvieses en ellas. Dios preparó obras de antemano desde antes de la fundación del mundo para que tú anduvieses en ellas. Hay cristianos que no hacen nada, no hacen nada, o sea, nada. Entonces eso no es un cristianismo verdadero. Ahora, ojo, porque hay teología, una teología liberal. En la teología liberal ellos quieren hacer buenas obras y son admirados por hacer buenas obras. Están dando mercados, están dando... De hecho, hermano, déjeme decirle algo: en Estados Unidos nadie se muere de hambre. Y entonces ellos están haciendo muchas cosas, pero ellos rechazan la autoridad total de la Biblia. Porque ellos dicen: sí, hay que hacer buenas obras, pero esto aquí no. Eso de que Dios creó varón y hembra, no. Eso de que tal cosa, no. No. Entonces han vuelto el evangelio como algo humanista. Pero tenemos que mirar, cuando miramos la parábola del buen samaritano, tenemos que mirar. Yo siempre hablo de algo. Leo un versículo y digo el contexto de ese versículo. ¿Qué es el contexto? Que yo no puedo sacar un versículo y crear una doctrina con un versículo sin mirar qué es lo que hay antes del versículo y después del versículo. Dile a tu vecino: en mi iglesia, CBNJ, Casa del Alfarero, soy bien enseñado en la palabra. Ahora, en el día de hoy voy a hacer algo más grande. Porque no voy a mirar solamente el contexto donde está la parábola del samaritano, del buen samaritano, en el capítulo o en la página donde está, sino el contexto total en el evangelio de Lucas. La parábola no está aislada.
La parábola está en el Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Lucas comienza en el capítulo 3 diciendo que habrá un día de juicio o un día de ira, dijo Juan el Bautista. Conmigo, juicio. Entonces dice, habrá un juicio, está una advertencia, a no ser que se arrepientan. Entonces eso es lo primero que habla. Jesús en el capítulo 13 de Lucas dice, a no ser que se arrepientan, todos perecerán igualmente. Diga conmigo, arrepentimiento. Diga conmigo, juicio, arrepentimiento. Gloria a Dios. Jesús en Lucas capítulo 12 está diciendo, no le tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, tengan miedo a aquel que puede enviar su alma al infierno después de que lo hayan matado. Eso es lo que dice Jesús, y ese es el contexto donde está la parábola de Lucas, en un evangelio que se llama el Evangelio de Lucas. Entonces dice en el Evangelio de Lucas, habla de que va a haber un juicio, de que hay arrepentimiento, debe haber arrepentimiento, de que hay una eternidad, ¿ok? Entonces Lucas no está poniendo todo eso para explicar la parábola, porque está todo el evangelio para poder entender bien la parábola. Hello. Además, si alguien dice, pero ¿cómo así? El pastor está diciendo que la parábola tiene que ver con la eternidad, con el juicio, con la salvación, con la justificación, con Cristo, con la fe en Cristo, etcétera. Pero ¿acaso no es que aquel hombre vino y le dijo a Jesús, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El hombre vino a preguntar sobre la eternidad. Porque se preocupaba haciendo, conozco la Biblia, practico ciertos mandamientos, algunos los practico perfectamente. Pero haciendo qué cosa es que voy a heredar la vida eterna. Entonces está hablando. Entonces la pregunta para ustedes, ¿cómo es que nosotros los cristianos heredamos la vida eterna? A través del sacrificio de Cristo, del evangelio, de creer, de arrepentimiento. Gloria a Dios. En el mismo libro de Lucas, en el capítulo 5, el Señor Jesús dice, el Hijo del Hombre, o sea, Él, Jesús, tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Alguien debe alegrarse. En el libro de Lucas, en el capítulo 7, antes había un avión que era el 747 y por eso me aprendí ese versículo, gloria a Dios. Dice que el que ama, al que se le perdona poco, ama poco, y al que se le perdona más, ama más. ¿Qué es lo que está implicando cuando dice al que se le perdona poco, ama poco? Porque estamos hablando de amar al prójimo, gloria a Dios. Que estamos hablando de que el amor genuino, diga conmigo amor genuino. Vamos, todos diga amor genuino. El amor genuino por otras personas, por los demás, tiene que fluir de un sentido de que hemos sido perdonados por Dios. Yo no sé si tú reconoces que tú fuiste perdonado o perdonada por Dios. Yo no sé si tú reconoces que tus pecados eran muy, pero muy malos y que fuiste perdonado o perdonada por Dios. Oh, yo no estuve en drogas, pero tus pecados eran algo muy malo, una ofensa muy grande a Dios. No hay tamaño en el pecado. Entonces lo que está diciendo allí es que el amor genuino fluye de cuando nosotros de verdad reconocemos que éramos viles pecadores, que aunque fuéramos muy entre comillas buenos, éramos pecadores destinados al juicio eterno, al castigo en el infierno y a seguir viviendo bajo la maldición del mundo. Pero gracias sean dadas a Dios que Él nos perdonó en el sacrificio de Cristo Jesús, gloria a Dios. Así que amar a otros viene de un sentido profundo de haber sido perdonado por Dios. Cuando tú entiendes y tú reconoces que tú fuiste perdonado, cuando tú estás a solas y piensas que Dios te perdonó todos tus pecados y porquerías y te quebrantas, entonces tú eres un candidato para amar a los demás, porque de ti fluirá gloria a Dios, de ti fluirá amor hacia los demás, gloria al Señor. Los verás como Dios los ve. Y la lista de Lucas va a seguir allí para ver el contexto. No creo que se la voy a dar todo para poder avanzar, pero en el libro de Lucas también aparece un hombre rico que llega a donde Jesús y le dice a Jesús, ¿cómo voy a heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, honra a tu padre y a tu madre. Eso hago. Y le mencionó como 4 o 5 mandamientos. Eso hago. Le dijo, ahora ve y vende todas tus posesiones
y dale a los pobres, y ven y sígueme, y heredarás la vida eterna. ¿Sí ve cómo hay silencio? Wow, wow, pastor. Ahí sí hablan inglés. ¿Sabe lo que le está diciendo allí? ¿De verdad tú naciste de nuevo? ¿De verdad tú tienes un nuevo corazón? Entonces, si tú lo tienes, tú amas a Dios, tú no amas el dinero. Y como tú amas a Dios, tú amas a los demás. Y como tú tienes tanto y hay tanta gente pobre, entonces por amor a ellos tú les vas a dar. Ojo, porque a veces lo quieren interpretar como que tienes que vender todo y darlo. No. ¿Qué haces por los demás? Cuando das una ofrenda para las misiones, estás pensando en los hermanos, en los que no son creyentes que están siendo alcanzados, en los niños que están siendo tocados. Cuando cumples con tu responsabilidad financiera, ¿qué estás pensando en cómo tus hermanos en Cristo están siendo bendecidos, edificados para mejorar su vida y cómo gente está siendo alcanzada aquí mismo en New Jersey? Porque a veces nuestra vista es corta. Dele gloria a Dios. En el mismo evangelio de Jesucristo, de Lucas, dice que dos hombres subieron al templo. El uno era un cobrador de impuestos que estafaba a la gente, y el otro era un religioso que se la pasaba en la iglesia y esto y lo otro, leía la Biblia y ayunaba 3 veces a la semana. Pero aquel hombre que era cobrador de impuestos vino delante de mí y dijo: sé propicio de mí, Señor, que soy pecador, ten compasión de mí. Y el otro vino y miró por encima del hombro y dijo: oh Dios, yo doy gracias que no soy como ese, que hace esto y esto y esto y esto y esto. Y Jesús dijo: de cierto les digo, que aquel que se humilló y reconoció que era pecador, bajó justificado. ¿Sabe lo que eso significa? Que ese hombre aseguró su vida eterna. Porque el que no es justificado no tiene vida eterna. En el libro de Lucas habla de transformación y dice que el árbol malo no puede dar buen fruto y el árbol bueno no puede dar mal fruto, y que por sus frutos diga conmigo: por mis frutos voy a ser conocido. Y tus frutos están en cuánta gente has alcanzado, cuánta gente has ayudado. Por eso es importante que tú tengas un sentido de pertenecer a esta iglesia, y que cuando se hable de las cosas tú puedas decir con la cabeza en alto: yo soy parte de eso, yo contribuyo para eso, yo oro por esa gente, yo oro por esos pastores, yo oro por esas naciones y yo doy ofrendas para ellos. Gloria a Dios. La pregunta entonces es: nuestras acciones externas sin un cambio interno son una religiosidad falsa. ¿Cuál es la lección de las buenas obras del samaritano? ¿Cuál es la lección que él nos da? En el versículo 25, este hombre le dice, este maestro experto en la ley mosaica, le pregunta al Señor: ¿qué hago o qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y sabe lo que dice allí? Para probar a Jesús. Dile a tu vecino: no le hagas preguntas al Señor para probarlo. Dile: hazle preguntas porque realmente quieres la respuesta. Yo pequé grandemente cuando Pastor Brian Kelly me estaba predicando, porque yo preparaba preguntas cauciosas.
como yo era incrédulo y tenía escepticismo, cuando él venía a discipularme, yo le tenía una lista de preguntas. ¿Y por qué si Dios existe? ¿Y por qué si Jesucristo? Ese era yo. Y al Señor le gusta que hagamos preguntas, pero no para probarlo, porque Él no necesita ser probado. Yo dije que Jesucristo no necesita ser probado. Y Él lo hizo para probarlo. En el versículo 26, Jesús le responde, perdón, Jesús le devuelve la pregunta con una pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Entonces aquí vienen dos cosas importantes en esto. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora la pregunta es: ¿podemos amar a Dios y a nuestro prójimo por nuestra propia cuenta? No. Dile a tu vecino: aparte de Cristo, yo no puedo amar a Dios con todo mi ser y amar al prójimo como a mí mismo. Aparte de Cristo no lo podemos hacer. Entonces eso es lo primero que trae allí, que Él nunca iba a poder hacerlo aparte de Cristo, que para eso Él necesitaba perdón de pecados, justificación, fe y salvación por gracia y no por obras, porque nosotros hacemos obras no para salvarnos, nosotros hacemos obras no para salvarnos, nosotros hacemos obras no para salvarnos, sino que hacemos obras porque somos salvos. Y cuando hago obras porque soy salvo, estoy demostrando que de verdad soy salvo. Porque la obra para salvación la hizo Cristo. Jesús está de acuerdo con la... Entonces aquí viene algo. Jesús está de acuerdo con la respuesta de Él. Jesús está de acuerdo que amar a Dios y amar a tu prójimo es el camino que lleva a heredar la vida eterna. Y que entonces necesito al Espíritu Santo dentro de mí para poder lograrlo. Y necesito conexión con Dios. No orar cada vez que vengo a la iglesia. Debo tener comunión, relación personal con Dios, con la palabra. Debo tener un tiempo de ayuno. Debo congregarme bien como te estás congregando en esta mañana. Gloria al Señor, porque el único camino que lleva a la herencia eterna se llama amor a Dios y amor al prójimo. Diga conmigo: es el camino. Es el camino por el cual debemos caminar en este tiempo, si somos de verdad cristianos, si hemos sido salvos por fe. Entonces lo que debemos entender hoy aquí en el contexto del evangelio es que Jesús murió por tus pecados. Diga conmigo: Jesús murió por mis pecados. Diga: ahora soy justificado. Diga: mis pecados fueron perdonados por fe. Diga: no por obras de que yo pueda hacer, sino que yo recibí ese perdón a través del sacrificio de Cristo. Vamos, algunos se quedaron callados. Diga: yo recibí ese perdón a través del sacrificio de Cristo. Diga: y después recibí al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me ha estado transformando. Gloria a Dios. Diga: recibí un nuevo corazón, y el Espíritu Santo me está ayudando a que yo crezca en conocer a Dios, a que crezca en vivir para Él, a que crezca en vivir una vida aún más abundante. Gloria al Señor. Estamos creciendo en eso. Gloria a Dios. Entonces, cuando rechazamos el ser salvos por obras que hagamos, no quiere decir que rechazamos el amor. Rechazamos que para llegar allá lo hacemos por obra, pero no rechazamos el amor. Diga: yo no soy salvo por hacer obras de la ley, pero sí soy salvo caminando en el camino del amor a Dios y el amor al prójimo. Gloria a Dios. Pablo dijo: si alguno no ama al Señor, sea anatema. ¿Sabe lo que eso significa? Sea condenado. Pablo mismo dijo en 1 Corintios capítulo 13: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. No tiene valor para mi eternidad.
ni tampoco para mi vida aquí. Entonces, esto es lo importante. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido o sintió compasión, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Vamos a mirar varias cosas. Y el primer punto aquí es que una persona puede ser religiosamente cercano entre comillas, a Dios, a la Biblia, a la iglesia, al templo, a los servicios, a los eventos, pero no necesariamente ser una persona amorosa. A ver, míreme acá todo el mundo. Una persona puede venir a todos los cultos, a todas las reuniones y no ser amoroso. Puede leer la Biblia todos los días y no ser amoroso. Puede servir al Señor en un ministerio y no ser amoroso. Hello. Entonces, algo interesante es que tanto el sacerdote como el levita eran gente muy cercanas a los eventos y actos religiosos y a la palabra de Dios, pero no eran amorosos. El sacerdote era el que dirigía, enseñaba la palabra de todo, y el levita era el asistente del sacerdote. ¿Y qué hicieron ellos? Cuando vieron al hombre ahí tirado, cogieron por otro lado. Entonces, esto nos trae a nosotros un desafío, a nosotros los cristianos, porque podemos decir que somos cristianos y que venimos a la iglesia todos los domingos y que hacemos esto y lo otro y que colaboramos aquí y allá, pero esa no es la pregunta. La pregunta es si nosotros amamos a nuestro prójimo como Dios nos ha dicho. Esa es la pregunta del millón. Hello. Si me pones el primer punto, porque eso que acabo de hablar es el primer punto. Léalo en voz alta. 1, 2, 3. Ser cristiano significa amar y ser compasivo con los demás. Hay que venir a la iglesia, hay que orar, hay que leer la Biblia, pero eso se manifestará o se tiene que manifestar en que somos amorosos y compasivos con los demás, no importa quién sea y no importa de dónde sea. Pues los voy a edificar, aunque no me ame mucho al final. Muchos hispanos hablan mal de los afroamericanos. Y entonces hacemos un estereotipo. Afroamericanos son lo que en algunos países dicen morenos. La gente de color nacida en este país. Entonces algunos hispanos, es que, why? Cada ser humano es un ser eterno, creado a la imagen de Dios, que quizás no tiene salvación, que quizás tiene sus cositas por ahí. Pero ¿por qué tenemos que mirar a la gente de esa manera? Peor aún, yo soy su pastor. Mi nombre es David Silva y yo soy tu coach de vida y esto te va a servir para tu vida. A veces entre nosotros mismos los hispanos, es que los de Perú, menos mal que mi yerno es de Perú, con eso nadie, y mi amigo Luis, él sabe que es una ilustración. No, por eso yo nunca quise que esta iglesia fuera de una sola nacionalidad. Y si se vuelve de una sola nacionalidad, renuncio y me voy y levanto una que sea de todas las nacionalidades. Ahora, seguimos. Es maravilloso que el héroe de la historia, el buen samaritano, era alguien que no debería llevarse bien con los judíos.
En el libro de Juan dice que los judíos no tenían ningún trato con los samaritanos. En el libro de Lucas dice que los samaritanos no recibieron a Jesús y a sus apóstoles porque venían o porque iban para Jerusalén, es decir, porque eran judíos. Había una enemistad, entienda algo. Los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con gente pagana de la tierra prometida, habían levantado su propio templo, tenían su propia adoración y los judíos los odiaban. Esos no son verdaderos, esos son ahí a medias. No se llevaban bien. Los samaritanos entonces no eran gente muy querida. Quizás un judío diría: uy, samaritano, yo no me junto con esos. Pero al judío que fue asaltado lo rescató un buen samaritano. Gloria a Dios. Entonces, esto es maravilloso. Y míreme acá, lo maravilloso no es que el samaritano hubiera cuidado al judío, sino que el samaritano hubiera sobrepasado al sacerdote y al levita en el cuidado de este hombre herido, que hubiera sobrepasado al sacerdote y al levita en ser una persona amable, aleluya, como la persona que Jesús quiere hacer de cada uno de nosotros. Oh, ponga su mano en el corazón y diga: Jesús quiere hacer de mí esa clase de persona. Entonces mi punto número 2, que se lo acabo de decir, es: la obra de Cristo de hacer nuevas personas es para todos sin excepción. Dios quiere hacer de ti, creyente, esa persona nueva que no hace acepción de personas, que ayuda a todo el mundo. Y lo tercero, y con esto terminamos, gloria a Dios, pero no me pongas todavía el punto tercero, gloria a Dios, es, antes de darle el tercero, déjeme decirle algo. Dice allí que el samaritano fue movido, sintió compasión. Ya conmigo, sintió compasión. Ahora, la compasión no es un acto, la compasión es un sentimiento, pero es un sentimiento que se desborda en actos esplendorosos, en actos extravagantes. Oh, gloria al Señor. En regalos, en dones que queremos dar de tiempo, dinero y riesgo. Gloria al Señor. Entonces, el sentir compasión, este hombre se desbordó en unos hechos espléndidos con los cuales él dio, día conmigo, tiempo. No los oí: tiempo, dinero y riesgo. Y la raíz de esos hechos, de esos regalos de tiempo, dinero y riesgo, era compasión. Y la compasión, cuando tiene raíz, gloria al Señor, en el amor de Dios, requiere que haya un nuevo corazón. Si tú tienes un nuevo corazón, aleluya, entonces tú tienes amor por Dios, y entonces ese amor por Dios hace que tú ames a los demás. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Entonces ahí viene el tercer punto. La compasión basada en amor por Dios requiere un nuevo corazón. Ponga su mano, si usted es un cristiano, ponga su mano en el corazón y diga: yo tengo un nuevo corazón. Diga: por lo tanto, yo puedo amar a Dios y crecer en amarlo. Y ese nuevo corazón me lleva a que ame a los demás como a mí mismo. Algo que yo quiero que entienda antes de que cerremos en esta mañana es cuán ponte tú en el papel del buen samaritano, y entonces piensa que tú vas caminando en el pueblo donde tú vives, y cuando tú vas caminando tú observas a la distancia que iba alguien, un muchacho o un hombre iba en bicicleta, y le salieron 3 hombres y lo asaltaron y le dieron una paliza, le robaron todo y lo dejaron tirado. Y entonces tú fuiste, ¿y qué fue lo que hiciste? Oh, yo creo que para ti es admirable decir: oh, el fulano de tal fue, y lo que él cuenta que hizo fue lo siguiente: él lo recogió, él fue y trajo medicinas que tenía en su casa y le vendó las heridas y le curó las heridas, y luego lo llevó a un lugar donde rentaban cuartos y le dijo a la señora: mira, yo te traigo a esta persona porque es que yo ahorita me voy de viaje, aquí te lo voy a dejar, yo te dejo, paga la renta del mes, y si algún otro gasto incurre, págalo por favor, porque cuando yo regrese yo voy a pagar por todo eso. Paremos un momento, ¿haría usted eso? Con sinceridad responda la pregunta usted adentro. Si la respuesta es no, tranquilo, Dios no lo va a juzgar por eso, porque Dios en esta mañana quiere que nuestro corazón crezca a que de verdad amemos a los demás. El alfarero
Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet www.centrobibliconj.org. Y ahora también puede estar más cerca del pastor David Silva a través de su Facebook, donde encontrará palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva. No se equivoca, le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado y de